Buenas tardes, 3:30 de la tarde. Vamos a comenzar hablando de la decisión de política monetaria que se conoció esta tarde. Y es que el Banco de la República de Colombia decidió elevar su tasa de interés en 100 puntos básicos, pasando de 9,25% a 10,25%, la cual empezará a regir a partir del 1 de febrero. Pero Luisa Polo estuvo en esa rueda de prensa en la que participan todos los miembros, incluido el ministro de Hacienda por parte del Gobierno Nacional. Luisa, cuéntenos más detalles, y es un resultado además más de lo que esperaban todos los analistas del mercado. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Sí, ellos se reunieron, los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, desde las 8:30 de la mañana para tomar esta decisión, con 4 votos a favor de subir esos 100 puntos, dice el gerente del Banco de la República, para controlar principalmente la inflación. Y dijo el gerente que pues es la responsabilidad del Banco de la República controlar esto tan determinante, y por eso se tomó la decisión. Pero en la otra cara de la moneda estuvo el ministro de Hacienda, que no estuvo muy de acuerdo con esta decisión. Dice que esto va a generar efectos contrarios, que va a enfriar la economía, que se van a encarecer los créditos y la producción. Pero son algunas también de las reacciones que se conocieron en medio de esta rueda de prensa, porque hubo más noticias económicas, Daliana. También está la reacción del ministro de Hacienda sobre el decreto de emergencia económica y la suspensión que determinó la Corte Constitucional, esa suspensión provisional, así como otros anuncios que tienen que ver con la gasolina en el país y la reducción de 500 pesos a partir de febrero. Ustedes también mencionaban del impacto que va a tener esta decisión de las tasas de interés sobre el bolsillo de la gente. Pues mire, esta tasa de referencia del 10,25% es esa tasa que usan los bancos del país para determinar la tasa de interés que le cobran a los colombianos cuando van a solicitar un crédito. Y ya se conoció un comentario de Fede Lonjas. Dice que del sector inmobiliario este ajuste tiene un efecto directo. Dice que cuando se sube la tasa se encarece el crédito, que eso se traduce en hipotecas más costosas, cuotas mensuales más altas y una reducción de la capacidad de compra de los hogares, dice Fede Lonjas, el gremio de vivienda, de arrendamientos, que estos serían uno de los impactos de esta determinación de subir las tasas de interés. Nosotros vamos a escuchar, quiero invitarlos a que escuchemos lo que dijo el gerente del Banco de la República. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por mantenerla inalterada. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en diciembre se ubicó en 5,1%, levemente inferior a la observada a fin de 2024, 5,2%. El otro tema y la primera reacción que se conoce del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la decisión de la Corte Constitucional, compañeros, dijo el ministro que van a acatar la decisión de la Corte porque pues es una orden judicial, pero según él, en el país no existe la figura de suspensión temporal y que los magistrados se deberían declarar inhabilitados por prejuzgar, y que van a demandar esta decisión de la Corte Constitucional, y que también esto traía impactos, que ellos tomarían medidas económicas, no descartan nuevas medidas económicas en el futuro para contrarrestar el impacto, porque recordemos que buscaban recaudar 11,1 billones de pesos, plata que le hace falta al presupuesto general de la Nación. Escuchemos al ministro de Hacienda. No, las decisiones judiciales hay que acatarlas en el momento en que entran en vigencia. Ahora, las decisiones judiciales también tienen recursos. Entonces, así como entran en vigencia en el momento en que han sido establecidas, también entran inmediatamente en revisión los recursos que son los que vamos a colocar ante la propia Corte. Muy bien, ahí estaba entonces la respuesta del ministro. Bastante distancia en todos estos temas económicos que tiene el gobierno nacional, con estas decisiones también por un lado del Banco de la República de subir la tasa de referencia, y por otro lado también la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica. Y le preguntamos al ministro finalmente también por el tema de la gasolina. Dice que esa primera rebaja será de 500 pesos, pero que en los próximos meses habrá más rebaja del precio de la gasolina para los colombianos. Claro, Luisa, hay una pregunta muy importante que quiero que ahondemos, que tiene que ver en el tema de los recursos que posiblemente podría tomar el gobierno nacional frente a la decisión de la Corte que suspende provisionalmente la emergencia económica.
Sí, Pablo, el ministro de Hacienda en esta rueda de prensa que fue bastante larga, dice que tiene claro que no debería ser el camino tener que endeudarse más, que están evaluando qué deben hacer, pero que van a tomar medidas. No habló puntualmente de qué medidas, le preguntamos específicamente qué va a pasar con los impuestos que se había decretado con esta emergencia económica, pero como lo escuchábamos, dice que va a cumplir esta orden de la Corte Constitucional, es decir, no se cobrarían a partir de ese momento esos impuestos, pero que van a tomar medidas que en pro del beneficio de la gente, que necesitan tomar estas medidas para garantizar y continuar, según el ministro, la senda de crecimiento económico para lograr una economía equilibrada, y van a emitirse pues el precio de la gasolina en los próximos días, ese decreto de reducción del precio de la gasolina. Entonces es bastante el escenario perturbador, el escenario, lo que dice el ministro de Hacienda, pero que sí se van a tomar nuevas medidas, se están mirando si se van a endeudar más o qué van a hacer para poder recaudar esa plata que según él, pero también, Pablo, aquí tengamos presente que estos 16,3 billones de pesos en total, que era lo que estaba en la ley de financiamiento, representa alrededor solamente del 2% del presupuesto general de la nación, pero que según el ministro de Hacienda pues es importante y que por eso van a tomar medidas en los próximos días o meses. Pues a Luisa Polo con toda la información desde el centro de la ciudad. Muchas gracias por su reporte, Luisa. Importante ese dato que hace, porque si bien es un desfinanciamiento de 16,3 billones de pesos, esto significa que el 98% está cubierto. Así que muy amable, y vamos a seguir en segundos analizando este tema. Feliz tarde, Luisa. Muchas gracias. Y precisamente para seguir conversando sobre ese tema, sobre el incremento en las tasas de interés en nuestro país, que no se tocaban desde abril del año pasado y que en esta oportunidad se conoce un aumento de 100 puntos básicos de 9,25% a 10,25%, se conecta a esta hora con nosotros, con mis colegas de Noticias Caracol en Vivo, Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Juan Alberto, bienvenido a Negocios y Noticias Caracol en Vivo. Hola, Diana y Pablo, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo, ex viceministro. Hablemos, por favor, de los resultados que hoy vemos y de a qué obedece ese comportamiento en las tasas y esa decisión que tomaron por mayoría los miembros del Banrep, 100 puntos básicos. Yo tengo que decir una cosa. Yo creo que nadie en los mercados se esperaba una subida de 100 puntos básicos. Y esto nos da un mensaje muy importante. Un mensaje muy importante, y es: el peor enemigo de los ciudadanos del común, o sea, de la gente más necesitada, es la inflación. ¿Y qué es lo que está haciendo el banco? Está intentando contrarrestar los efectos de una subida desproporcionada, sin fundamento técnico, del salario mínimo, que genera ahí mismo una inflación, porque ya lo hemos visto, hay una cantidad de costos de vida que están asociados a ese salario mínimo y que han aumentado, y las expectativas, si ustedes vieron, las expectativas de inflación que tiene el banco se aumentaron en un 50%. Y ese aumento de las expectativas de inflación los hizo tomar una medida que además hay que aplaudir. Y hay que aplaudir, ¿por qué? Porque nos muestra que nuestras instituciones son fuertes. Ayer la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia y hoy el Banco de la República, demostrando independencia, contrario a lo que estaba diciendo el presidente, tomó la decisión técnica que se requería, y es: intentemos controlar la inflación de la forma más fuerte, que es a través de aumentar las tasas de interés. Eso tiene unos efectos, claro que sí, y es que el crédito para todos los colombianos se va a volver más costoso, y ese crédito más costoso va a hacer que haya menos consumo, y sí puede generar en el fondo una contracción de esa demanda por productos y servicios al ser más costoso endeudarse. Pero creo que era lo único que podían hacer en este momento en el Banco de la República. Eso le quería yo preguntar. Para las personas que de pronto no entienden tanto de economía, que quieren que aterricemos este tema, ¿cómo funciona entonces justamente esa contención que usted habla de la inflación? Es decir, el aumento de esta tasa de interés, ¿por qué se relaciona directamente con la contención de la inflación? Expliquemos esto, por favor. Como les decía ahorita, Pablo, lo que hace es que el ciudadano le cueste más endeudarse. Sí. Y si me cuesta más endeudarme, lo que termino haciendo es accediendo a menos crédito por ese costo adicional que se genera.
Y al tener ese costo adicional que se genera, lo que hace es que el que vende los productos diga, yo no puedo aumentar mis precios más de lo que puedo el mercado consumir. Entonces, la contención de la inflación se da porque hay menos demanda por los bienes, y cuando hay menos demanda por los bienes, esos bienes tienden a no subir o minimizar su incremento en los precios para que se puedan seguir vendiendo. Yo necesito vender 100 productos a un precio, y si la gente no los consume, para poder vender los 100 productos, tengo que o disminuirle su valor o no aumentarle tanto. Y eso fue lo que hizo el banco, decir que no haya tanta gente con apetito de consumir productos para que esto reduzca un poquito ese aumento en los precios. Con una situación, como hay menos consumo, sí habrá menos dinamismo en nuestra actividad económica, y eso es lo que el presidente de la República en algún momento decía, tenemos que tener cuidado, pero hay que ser muy claros. Esta situación se genera por el aumento del salario mínimo en un 23%, cuando la economía no creemos que haya llegado a un crecimiento del 3%. Doctor Juan Alberto, queda claro por un lado ese impacto negativo que se puede sentir en el bolsillo de los colombianos, especialmente para quienes están pensando en endeudarse con una vivienda, con una tarjeta de crédito, sobre todo acá porque el crédito de consumo sabemos que es el más cercano a la tasa de usura. Pero una de las polémicas más recientes viene por cuenta de las viviendas, porque sabemos que se están encareciendo los costos logísticos de operación. ¿Usted cree que esto va a llevar al estancamiento de algunos proyectos en nuestro país y por ende también a la desaceleración de las ventas de vivienda? Es decir, que los colombianos por cuenta de estas tasas veamos cada vez más lejos el sueño de tener vivienda propia. Dariana, el análisis que usted acaba de hacer es perfecto. Primero, digamos, esas viviendas de interés social iban a aumentar su precio en un 23%, porque la vivienda de interés social estaba atada a salarios mínimos. Y ese 23%, cuando uno lo lleva a pesos, en una vivienda de interés social era casi 50 millones de pesos, que cambió el tope de vivienda bis. Pero ahora hay una situación adicional. Acceder al crédito va a ser más costoso. Y al ser más costoso, yo sí creo que un sector que viene contrayéndose o que viene cayendo durante los últimos 3 años se va a afectar mucho más. Yo creo que el sector vivienda es uno de los más afectados por la decisión. Y vuelvo y digo, la decisión es del gobierno. El Banco de la República solo reacciona para evitar más efectos, pero el causante del problema es, sin duda alguna, el gobierno por esa alza del salario mínimo que todo el mundo le dijo no debe tomar. Acuérdense ustedes que ni los sindicatos llegaron a pedir un aumento del salario mínimo de ese nivel. Yo quiero que relacionemos también otro tema que también es noticia del día y que quisiera entenderlo un poco mejor. Doctor Juan Alberto Londoño, es el tema de la disminución precisamente en la cifra de desempleo, pero también hablando un poco de la informalidad, porque es que todos estos temas se conectan. Entonces, hablamos de este 23% del aumento del salario mínimo, dice usted que no es conveniente justamente para la economía del país, por eso la decisión del Banco de la República, pero por otro lado vemos justamente una cifra positiva en materia de la baja de desempleo. ¿Cómo entender esto? Es una pregunta muy difícil y voy a intentar ser lo más sencillo. ¿Qué nos está pasando en Colombia? Que si bien la tasa de desocupación ha disminuido, es decir, hay menos desempleo, cada día estamos viendo que ese menor desempleo se da por autoempleo. Gente que sale al rebusque, si lo podemos decir de alguna otra forma, para conseguir oportunidades de trabajo, para conseguir el sustento diario. Y cada día se hace mayor la brecha de esas personas que salen al rebusque con ese trabajador formal que se gana el salario mínimo y que tiene todas las prestaciones, porque se aumentó la diferencia en ese ingreso. Y nos pasa otra cosa. Esas personas que antes ganaban un poco más que el salario mínimo, hoy, por el aumento que se dio en el salario mínimo, están cada día acercándose al límite inferior. ¿Por qué? Porque a la persona que se ganaba salario mínimo y medio, solo le aumentaron el IPC, que fue un 5.1%, 5.15%. Entonces esa persona, frente al de salario mínimo, va a tener una reducción en su ingreso y va a tener, sí, el aumento de los costos de la inflación. Entonces, nuestro desempleo, el problema que se está dando es que no es empleo formal el que se está creando,
es rebusque de las personas que cada día además quedan más lejos de esa posibilidad de llegar a tener un salario formal. Doctor Juan Alberto, también le quiero consultar sobre qué va a pasar con la deuda pública de Colombia. Recientemente hemos visto anuncios del gobierno que se han emitido bonos millonarios, que esto por un lado es sinónimo de la confianza que tienen los inversionistas en Colombia, pero en línea con este incremento de 100 puntos básicos en las tasas de interés, ¿eso significa que la deuda pública también nos va a salir más cara a los colombianos? Daliana, yo creo que ahí hay dos situaciones. La primera es que los mercados cada día nos están prestando más caro porque ven la irresponsabilidad del gobierno. Y entonces, sí, la deuda pública ha crecido. Miren que las últimas colocaciones han estado por encima del 12% de créditos a un año. El martes de esta semana salieron a colocar 900.000 millones de pesos a un año en test de corto plazo, que fueron por encima del 12%. Eso es que estamos pagando intereses del 9 por 12, 108.000 millones de pesos en un año que vamos a pagar solo de intereses. Pero, y hay que decir una cosa, yo creo que los mercados también tomarán de buena forma la decisión del Banco de la República, porque el Banco de la República está diciendo, yo contengo la situación. Y eso hace que los mercados sientan confianza en la institucionalidad, más que en el gobierno solamente, en la institucionalidad. Y cuando a uno lo analizan, los que le prestan recursos, analizan el ambiente político, la fuerza de las instituciones y demás. Entonces creo que el mensaje del Banco de la República en ese sentido es muy positivo. Pues, doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, mil gracias por su tiempo, por este análisis de lo que está sucediendo con ese incremento de las tasas de interés que el Banrep no tocaba hace cerca de 9 meses y nuevamente vemos un incremento importante que no se esperaban ni los expertos en la materia. Muy amable, feliz tarde. Como siempre, un gusto y feliz tarde. Pues Pablo, ahí veíamos la reacción de un ex viceministro de Hacienda respecto a este golpe que hay hoy para los colombianos por cuenta de ese incremento en las tasas de interés, pero que también se puede traducir en una decisión responsable para poder contener, como nos lo comentaba, la inflación, o sea, el costo de vida de nosotros, de todos los colombianos. Aterrizarle a nuestros usuarios este tipo de decisiones que de pronto son un poco difíciles de entender, pero que él las explicó con mucha calma. Así es, Pablo. Pues si le parece, nos conectamos también a esta hora con Julio Romero, él es economista jefe de Corfi Colombiana. Julio, bienvenido a Negocios Dito y a Noticias Caracol en Vivo. Gracias por acompañarnos. Hola, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, Julio, estábamos hablando hace unos minutos con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. ¿Usted considera, como él, que esto es un golpe al bolsillo de los colombianos, al comercio y también al crecimiento de la economía nacional? ¿O cómo tiene esa lectura sobre ese incremento del 9,25% al 10,25% en las tasas de interés? Pues yo creo primero que el Banco de la República está haciendo lo correcto por reaccionar a todo este cambio que está generando el aumento desproporcionado del salario mínimo, no solo en los precios que ya empezamos a ver en 2026, sino también en las expectativas de inflación. Y esa variable es fundamental para que todos entendamos. Un banco central busca que la inflación esté en 3%, en el caso del Banco de la República en 3%, con un punto arriba, un punto abajo, un punto porcentual abajo de ese 3%. ¿Qué pasa? Que en 2025 completamos 5 años seguidos con la inflación por encima de ese objetivo. Eso es una mala noticia para la credibilidad, pero con el aumento del salario mínimo, la tasa de interés, las expectativas de inflación terminaron de desanclarse. Ese fue uno de los primeros argumentos que mencionó el gerente del Banco de la República en su intervención de hace unas horas. Las expectativas de inflación, tanto a 12 meses como a 24 meses, se pegaron una subida impresionante entre diciembre y enero como resultado del aumento del salario mínimo, de forma que ya no serían 5 años consecutivos, sino probablemente 6 y 7 años en 2026 y 2027 en que no se cumpla la meta. ¿Qué es lo que puede hacer el Banco de la República? Proteger el poder adquisitivo de los colombianos. Digamos que lo que está en juego no es tanto la inflación que conoceremos o que conocimos desde el 2025, que fue el 5,1%, sino la inflación futura.
la inflación, a qué ritmo van a crecer los precios en los próximos meses, en los próximos años. Es a eso lo que está apuntando esta decisión del Banco de la República, que dentro de 1 año, 2 años, ojalá podamos estar hablando de que ya la inflación y las expectativas están ajustándose a la baja y ahí sí podamos otra vez hablar de tasas de interés a la baja. Señor Julio, entiendo perfectamente que la decisión del Banco de la República tiene que ver con la contención de la inflación, pero en la práctica, en las actividades diarias, en el colombiano de a pie, ¿cómo se ve reflejado este aumento en las tasas de interés? Pues para tenerlo muy claro, la tasa de interés del Banco de la República es la tasa de interés de más corto plazo. Esa tasa de interés termina trasladándose a las tasas de interés en la economía, por ejemplo, a las tasas de interés de los créditos que toman los hogares, que toman las empresas, que toman, por ejemplo, para compra de vivienda. Esas tasas de interés van a tener que incorporar este incremento en la tasa del Banco de la República a través de las decisiones que adopten los bancos comerciales. Los bancos comerciales al final pues van a tener un costo de fondeo que los bancos comerciales normalmente están tomando recursos del Banco de la República a la tasa de interés que fija la autoridad monetaria y por lo tanto al tener más caro ese fondeo también lo van a trasladar sobre las tasas de colocación del crédito, lo cual implica que para una persona de a pie que tenía planeado financiarse, pues va a tener ahora que asumir un costo financiero más alto, un pago de interés más alto asociado a esas tasas de interés. Julio, háblenos por favor de qué pasa en este escenario con el consumo también nacional, con el comercio. ¿Esto no genera de pronto que haya un enfriamiento en lo que naturalmente gastamos y compramos en la cotidianidad de los colombianos? Claro que sí, y pues de hecho ese es uno de los objetivos de esta decisión de política monetaria. No es una decisión fácil, desafortunadamente para el banco pues tiene que iniciar un ciclo de contracción monetaria más fuerte porque de nuevo el objetivo principal es controlar no solamente la inflación, las expectativas de inflación, la credibilidad en que el banco va a cumplir la meta. Eso por supuesto debería entonces reflejarse en un enfriamiento, como tú lo mencionas, del gasto de los hogares que se ha visto en los últimos meses muy fuerte, muy resistente a pesar de que las tasas de interés han estado altas desde hace ya un buen tiempo. Ustedes ven que las ventas del comercio minorista están creciendo a tasas por encima del 7-8% anual al cierre del 2025. Sí estamos viendo todavía un impulso muy fuerte del consumo de entretenimiento, comercio minorista, conciertos. Ahí todavía uno ve que pues podría haber presiones inflacionarias y eso es lo que tiene que el Banco de la República atajar. ¿Cuáles son los sectores, como lo mencionábamos hace unos segundos también con el viceministro, que más se podrían ver afectados? No sé, me refiero por ejemplo a vivienda, me refiero tal vez a tarjetas de crédito, hablando de este interés. Sí, principalmente, digamos, hay sectores que ya desde antes venían muy afectados. Uno de esos es el de construcción de vivienda, donde no solamente para los compradores de vivienda, también para los constructores va a implicar pues unos costos financieros más altos. En general, digamos, los proyectos van a tener que financiarse a tasas de interés más altas, no solamente en vivienda. Digamos, si uno piensa también en proyectos de infraestructura, esto se hace más retador si un proyecto estaba pensando en invertir en los próximos años y ahora tiene que asumir tasas de interés más altas. Sectores que generan digamos, una alta demanda asociada a temas de apalancamiento, por ejemplo, el financiamiento de la compra de vehículos, de electrodomésticos que suelen hacerse pues, con créditos de consumo. Esos sectores deberían también empezar a incorporar este mayor costo financiero y deberían empezar a tener un crecimiento más bajo hacia adelante. Julio, yo le quiero preguntar también sobre la situación de los colombianos, porque por un lado vemos un incremento del salario mínimo que mañana cumple un mes ya de aplicarse en nuestro país de 23,7%, lo que de manera automática impulsa los precios al alza. Pero por otro lado también vemos el incremento en las tasas de interés a 10,25%, que frena un poco también ese consumo en el país. ¿Qué va a pasar también en el mediano plazo en línea con estas cifras que ya empezamos a conocer y que nos anticipan un poco lo que será este 2026 respecto al dinamismo de nuestra economía? Pues mira, efectivamente el aumento del 23% del salario mínimo fue un baldado de agua fría, yo creo que para todos los que
hacemos el seguimiento y sobre todo para, por ejemplo, el Banco de la República, eso fue desproporcionado, ese es el calificativo que nosotros y muchos analistas hemos usado, ese aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque eso cambia, por un lado, ya hablamos de expectativas de inflación misma, entonces, ¿qué es lo que más se va a encarecer? Y ya lo estamos sintiendo, el costo de servicios, por ejemplo, en restaurantes, por ejemplo, cuando se va a lavar el carro, cuando se va a la peluquería, todos esos servicios tienen un componente muy alto de costos de salarios, y eso pues se refleja en más inflación durante el 2026. Ahora tenemos este incremento en las tasas de interés del Banco de la República. A mí me parece muy importante aquí que todos entendamos que las decisiones de tasas de interés no se transmiten inmediatamente. Esto tiene un rezago que vamos a ver a lo largo de todo el 2026, es decir, es posible que estemos pensando en que el efecto completo del aumento en las tasas de interés que estamos empezando a ver hoy se empiece a ver en el segundo semestre del 2026. Esto para decirte que probablemente tengamos un 2026 muy diferente en el primer semestre al segundo semestre. En el primer semestre, seguramente el impacto del aumento del salario mínimo, además de la inflación, también se va a sentir en que los hogares que tienen la fortuna de ganarse el salario mínimo o de verse beneficiados con el salario mínimo, pues van a tener una mayor capacidad de gasto, y eso puede incentivar en el corto plazo el consumo. Pero en el segundo semestre ya vamos a tener los efectos acumulados de la inflación, de la transmisión de las tasas de interés a los créditos. Por lo tanto, uno esperaría que en el segundo semestre ya empiece a verse una economía perdiendo mucho dinamismo. Julio, rápidamente, ¿cuáles son sus proyecciones teniendo en cuenta que los mercados decían que en el mediano plazo esas tasas iban a llegar al 11%, pero vemos de un solo golpe esos 100 puntos básicos? ¿Ese 11% inclusive podría subirse? Pues mira, estábamos justamente con el equipo revisando el tema. Hay una disyuntiva para el Banco de la República. Voy a intentar explicarlo de forma muy simple, entre la magnitud de los incrementos y la velocidad a la que se va a transmitir la política monetaria. ¿A qué me refiero? Es muy probable que el banco prefiera subir rápido la tasa de interés para tener que subirla menos hacia adelante. ¿Esto qué significa? Que de pronto la próxima decisión del Banco de la República es en marzo. Para marzo ya vamos a conocer el dato de inflación de enero y de febrero. Eso nos va a aclarar mucho el panorama de cuánto fue el efecto del salario mínimo en los precios. También vamos a conocer la reacción de las expectativas de inflación a la decisión del Banco de la República. Si la Junta del Banco de la República tiene éxito con esta decisión audaz y contundente de subir 100 puntos básicos la tasa de interés, posiblemente veamos que las expectativas de inflación se moderan un poquito. Eso sería una gran noticia y evitaría que el banco tenga que subir mucho más la tasa de interés. Nosotros, antes de la decisión del banco de hoy, estábamos esperando que el banco subiera en 250 puntos básicos durante todo el 2026 la tasa de interés, es decir, que la llevara casi al 12%. Con la decisión de hoy estamos revisando, está muy pronto para decirlo. Creemos que podrían subir otros 150 puntos básicos, pero va a depender mucho de los datos. Como lo ha dicho el gerente en repetidas ocasiones, esto es muy data dependiente, dependerá de cómo reaccione la inflación, las expectativas de inflación y el mercado laboral. Pues Julio, muchísimas gracias. Eso sería más o menos un 13,5% para las tasas de interés de nuestro país, con ese reflejo inmediato en todos los segmentos del crédito. Julio Romero, economista jefe de Corfi Colombiana, mil gracias por su análisis sobre este incremento de las tasas de interés en nuestro país. Que tenga una feliz tarde. Feliz tarde. Avanzamos entonces esta tarde y a esta hora nos vamos a conectar con el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para seguir precisamente en esta entrevista, y también vamos a seguir enlazados con Negocios Ditu. Exministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo y en Negocios Ditu. No, encantado de estar con ustedes. Bueno, venimos analizando, y qué bueno tener su voz y su experticia, el tema del aumento de las tasas de interés. Nos han dicho otros expertos que es para la contención justamente de la inflación en el país, pero tratemos de explicar esto un poco más. ¿Por qué el Banco de la República aumenta entonces estas tasas de interés? Bueno, porque hay una expectativa generalizada de que la inflación va a aumentar. Básicamente como resultado del aumento bastante fuerte del salario mínimo que tuvo lugar, hace unas semanas.
Entonces, pues como una responsabilidad principal del Banco de la República es el control de la inflación, y hay una expectativa de que la inflación va a subir 1,5 puntos o 2 puntos porcentuales. Ellos reaccionaron con este aumento que, debo decir, fue más fuerte de lo que yo esperaba. Yo esperaba, como casi todos los analistas, que fuera de 50 puntos. Doctor José Antonio Ocampo, un gusto saludarlo. Quisiera hablarle sobre el riesgo que esto significa para el desempleo y el estancamiento también de la economía. Venimos de muy buenos datos respecto al crecimiento económico nacional, pero ¿qué va a pasar después de esta decisión de política monetaria? Bueno, yo creo que el efecto no va a ser muy fuerte por una razón muy simple. Digamos, la tasa de interés real, o sea, ajustada por la inflación, no va a aumentar mucho. De hecho, con digamos, va a depender obviamente de decisiones futuras del Banco de la República en materia de tasas de interés. Pero en el corto plazo, digamos, con una expectativa de 1,5 puntos, 2 puntos porcentuales de aceleración de la inflación, pues 1 punto porcentual en la tasa de interés del Banco de la República, pues estrictamente hablando es una reducción, si se quiere, en la tasa de interés real esperada. Por lo tanto, no creo que el efecto sea muy fuerte sobre la actividad económica. Lo que sí esperamos es que tenga algún efecto importante sobre la inflación. Sí, doctor José Antonio Ocampo, como usted nos ha referido que este aumento de las tasas de interés es para la contención de la inflación, teniendo en cuenta el aumento, la cifra que se dio justamente en el salario mínimo, ¿cuál consideraba usted que era una cifra positiva para el país en el momento precisamente del aumento? Bueno, estrictamente hablando, la expectativa que era la que yo tenía también era de 50 puntos, o sea, medio punto porcentual. Eso era lo que yo esperaba. Pero yo creo que una ventaja de esta decisión es que hace, o sea, menos probable aumentos futuros muy fuertes de la tasa de interés. O sea, en otras palabras, ya el grueso del aumento se dio en esta reunión. Y los futuros aumentos pues van a ser más moderados. Obviamente dependerán de cuánto se acelere la inflación. Doctor Ocampo, ¿cuál es entonces, en línea con este panorama, su proyección? Como usted, el mercado esperaba un incremento de 50 puntos básicos y en el mediano plazo 11%. Hace unos minutos estábamos acá con el economista jefe de Corficolombiana, quien le apuntaba en el mediano plazo al 12%, pero con lo visto el día de hoy en esa reunión allí en el Banrep, espera que su incremento sea más o menos al 13,5% en este mismo 2026. ¿Usted coincide con esto o cuál es su posición? No, me parece que es de pronto demasiado fuerte. Yo creo que puede haber otros aumentos, pero bastante más moderados. Nuevamente, va a depender todo de la inflación, pero digamos, yo no espero mucho más de, digamos, el 11%, como la tasa de fin de año. Quiero que también hablemos, lo decíamos ahora de Aliana y doctor José Antonio Ocampo, de la otra noticia también del momento, y es la reducción en las cifras de desempleo, pero también el aumento en la cifra de la informalidad. ¿Por qué se presenta este comportamiento en el país, doctor Ocampo? Bueno, ese es un comportamiento de Colombia, y creo que, digamos, bueno, la realidad es que el desempleo está a un nivel bastante bajo para los patrones históricos del país, pero la informalidad sigue siendo muy alta. Es decir, estamos hablando de casi el 50% de las zonas suburbanas y más del 80% de las zonas rurales. Y además, el aumento del salario mínimo sí es un factor que va a aumentar la informalidad laboral, de acuerdo con muchos de nosotros. Doctor José Antonio, hablaba usted del tema de la informalidad, que si bien también mejora de manera ligera, estamos hablando de más de 13 millones de colombianos que hoy viven en la informalidad. ¿Qué hacer para entender este fenómeno que históricamente nos está golpeando, doctor José Antonio? Bueno, ese es un tema de debate complejo, digamos, para ponerlo de alguna manera, porque la realidad es que cuando se intentó hacer eso, reduciendo la carga prestacional, pasándole, digamos, esa carga al gobierno, se esperaba una disminución fuerte de la informalidad que no tuvo lugar.
Entonces creo que hay que ver cómo se maneja la regulación en forma más fuerte y ciertamente debo decir, un aumento muy fuerte del salario mínimo es una contribución negativa en ese sentido, porque digamos obviamente va a haber mucho incentivo a contratar de independientes, ¿no? Más que de trabajadores asalariados. Sí. Quiero hacerle una pregunta final que tiene que ver con la otra noticia en Colombia, que es la suspensión provisional de la emergencia económica. Quiero aprovecharlo para preguntarle por esto, porque me llamaba, Daliana, mucho la atención una cifra que entregaba Luisa que decía: con esta emergencia económica solamente se iba a recaudar el 2% del presupuesto nacional. ¿Qué debe hacer ahora el gobierno? ¿Es cierto que es esta cifra? O sea, ¿qué va a pasar de ahora en adelante con la suspensión de esa cifra que tenía proyectada el gobierno, económicamente hablando? Bueno, yo creo que esta suspensión provisional de la emergencia va a estar seguida por una eliminación, o sea, una decisión de que la emergencia fue inconstitucional, porque no se cumplía el propósito básico, que tiene que ser un evento de fuerte magnitud e inesperado. La situación fiscal era totalmente esperada. Lo que hubo fue que el Congreso de la República pues no aprobó la reforma tributaria y por lo tanto se intentó hacerlo a través de una emergencia económica. Creo que eso no cumple los requisitos constitucionales para una emergencia económica, es lo que más o menos hemos dicho todos los analistas desde afuera. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que el déficit fiscal pues, va a seguir muy alto. Digamos, todas las predicciones son entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto, y eso, la única forma de corregirlo en el corto plazo es que el gobierno reduzca el gasto público, que es lo que a mi juicio corresponde hacer, pero no ha habido ninguna acción en ese sentido. Doctor José Antonio, le quiero preguntar por esos 16,1 billones de pesos y también por los 800.000 millones de pesos que ya se recaudaron. Por un lado, se hundió esa ley de financiamiento en diciembre. Con este decreto madre de emergencia económica se buscaban 11 billones de pesos que hoy están embolatados por esta suspensión provisional por parte de la Corte. ¿Qué va a pasar con lo que ya se recaudó? También es posible que lleguen demandas para que, si en efecto esto prospera y se considera inexequible por parte del alto tribunal. Yo no creo que es un tema jurídico que no manejo bien, pero mi impresión es que no se devuelven los impuestos ya recaudados. Pues de todas formas, y con base en esta conversación que hemos tenido, hemos pasado desde las tasas de interés, la cifra de desempleo, la informalidad y ahora la emergencia económica. Si vemos, y quisiera como una conclusión, un panorama retador, un panorama difícil en materia económica para el gobierno nacional. ¿O usted qué opina, doctor Ocampo? No, pues por supuesto es un problema retador, pero no veo, digamos, que haya acciones por parte del gobierno para corregir esos problemas. Esto, por lo tanto, será una compleja herencia que reciba quien sea electo en las elecciones presidenciales. Claro, es que estamos a puertas de las elecciones, Daliana. Ahí está, digamos, como el análisis tan completo de un experto, exministro de Hacienda, el doctor José Antonio Ocampo, que nos ha acompañado, Daliana. Así es, doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, gracias por este análisis. Ahí está, eso es más o menos lo que deberá enfrentar el próximo gobierno de nuestro país, un reto importante, sobre todo porque entra desfinanciado respecto a todo lo que ha venido pasando con este presupuesto. Doctor José Antonio, gracias por su compañía esta tarde. No, muchas gracias por la invitación para estar con usted.